Muchas gracias, presidente. ¿Se me escucha? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero hoy es un día muy especial para nosotros los peronistas porque hoy es 24 de febrero, hace 75 años de la primera victoria del justicialismo. En aquel momento era la fórmula Perón-Quijano y la consigna era Braden o Perón, dependencia o liberación. Bueno, obviamente que Perón fijó como banderas básicas la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, la integración latinoamericana, y decía que el hombre que llega al gobierno tiene dos objetivos fundamentales: la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Bueno, estamos prácticamente a 75 años de aquel momento, y en un momento de la historia, en el 1947, en San Miguel de Tucumán, él proclamó la independencia económica de la República Argentina. Y yo creo que este es el tema que estamos tratando ahora, la administración del Estado. Y fíjense ustedes de que, obviamente, nación, provincia, estos convenios que tenemos entre la nación y provincia que se han venido haciendo en forma distinta año tras año. Ahora, ¿en qué consiste este tema? Bueno, obtención y aplicación del recurso. Obtención, aplicación del recurso. Y a nosotros desde niños nos enseñaban de que uno tiene que, cuando tiene un recurso, tiene que tratar de no gastar todo el recurso, sino gastar una parte del recurso, o sea, gastar el recurso y dejar una parte como ahorro. También ese es el principio de la administración del Estado. O sea, cuando hay estados provinciales o el Estado Nacional se endeudan de una forma ilimitada, obviamente las consecuencias están a la vista. Y muchos dicen, no tenemos que hablar del pasado, pero sí tenemos que analizar qué pasó con estas políticas públicas, por qué fracasaron. ¿En dónde está expresado el fracaso? En la caída, por ejemplo, del PBI. ¿Por qué cayó tanto el PBI? ¿Por qué la producción de bienes y servicios, de tener un país, de tener un PBI de 620.000 millones, llegamos a un país con 380.000 millones? ¿Por qué se desplomó el PBI argentino? ¿Verdad? ¿Por qué llegamos, cuando decían al principio, el tema de la inflación no va a ser problema? Llegamos a tener, en la última etapa, inflación prácticamente del 55%. Y bueno, después lo que pasó también en el Banco Central. Hay que analizar por qué pasó con esas políticas públicas y por qué no podemos volver a esas políticas públicas. Cuando se critica la gestión de Kirchner y de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, hay que recordar que ellos recibieron una situación verdaderamente extrema, porque el país estaba altamente endeudado. O sea, tenía una deuda del 168% de la relación deuda-PBI. Y obviamente aquellas políticas públicas que fueron cuestionadas en su momento, ¿verdad?, llega a una relación deuda-PBI del 40%. O sea, el PBI con respecto a la deuda, o sea, la deuda era del 40%. Y de ese 40% de la relación deuda-PBI, el 50% era en pesos y el 50% era en dólares. Y se generaron 6 millones de puestos de trabajo y el sistema previsional no daba déficit. No daba déficit. ¿Dónde estaba el problema? Obviamente no se había resuelto el tema del endeudamiento público. Ustedes saben bien que nosotros teníamos una cláusula que los fondos buitres, que quedó una parte de la negociación de la deuda, que faltó prácticamente un 7% para resolver ese problema, no se podía hacer por la cláusula que teníamos de que se volvía todo para atrás y todo lo que se había reconvertido en materia de deuda, porque con una quita de casi 75.000 millones de dólares fue el tema de la renegociación de la deuda. Todo ese tiempo tardamos en tratar de recomponer la situación de la deuda que había dejado el gobierno de la Rúa, que realmente tuvo también un desempeño en materia económica desastroso. Fíjese usted el caso acá, hablando un poquito de política. De la Rúa tenía la cláusula de reelección.
podía ser reelecto. ¿Por qué no fue reelecto? Porque fracasó en su política pública en forma contundente. En 2 años se tuvo que ir del gobierno. Hizo un desastre realmente. Bueno, Macri también tenía la cláusula de reelección. ¿Por qué no fue reelecto? Por incompetente, porque sus políticas públicas no fueron buenas. Y tenemos que analizar esto porque ¿por qué se tomaron estas medidas que se tomaron? ¿Y por qué fracasaron en forma contundente? ¿Por qué esa caída brutal del PBI? ¿Verdad? Y se refleja obviamente en las medidas que se van tomando, que van cayendo una tras otra. Por eso, en los pactos fiscales. Pacto fiscal 2016, pacto fiscal 2017, pacto fiscal 2018, pacto fiscal 2019. ¿Por qué? Porque la macroeconomía año tras año iba cayendo. Pero el gobierno anterior ya fracasó en el segundo año. O sea, para mí, en realidad, cuando lo echa Pratgay, eso es una demostración de que el plan económico no estaba funcionando. Pero como era un año electoral, persistieron en esas políticas públicas. ¿En qué consistían las políticas públicas? En llenar de papeles el Banco Central y en pagar tasas que eran absolutamente exorbitantes. Llegaron a pagar tasas del 85%, $1.000 millones por mes pagaban de tasa en el Banco Central. Eso es realmente inmoral, eso fue realmente inmoral. Entonces, obviamente, que ante ese desastre que hacía, el presidente lo echó a Pratgay. Y persistió en la misma política pública hasta que llegó un momento que se quedó sin crédito, porque vino acá, me acuerdo cuando vino Caputo a explicar que estaba todo normal, hasta que se quedaron sin crédito en el sector privado. Entonces fueron al Fondo Monetario Internacional. Y acá viene la otra parte, porque en una parte acá el convenio habla del endeudamiento responsable. Y acá está el problema, porque no podemos dejar de hablar de lo que pasó anterior, porque ahora esta generación y la generación que viene va a tener que pagar la administración que hizo el gobierno de Macri. ¿Verdad? Una cosa es tener una relación deuda-PBI del 40%, generar 6 millones de puestos de trabajo, esto es lo básico. Y otra cosa es endeudarse en el 100% del PBI. Y fíjense ustedes qué pasa cuando nosotros llegamos al gobierno. Lo primero que tenemos que declarar es la emergencia general tuvimos que declarar. La 27.541 declara la emergencia general. ¿Por qué estábamos declarando la emergencia general? Y porque, fíjense ustedes, desde que cuando pierde las PASO Macri, primero le echa la culpa al pueblo argentino, le dice, ¿saben por qué estamos así? Porque ustedes no me votaron. Es terrible el tema, una cosa increíble realmente. Por supuesto que el dólar se fue en ese momento, porque me acuerdo también que Lilita Carrió había hablado con algunos economistas, ¿verdad? Y salió en una conferencia de prensa y dijo, quédense tranquilos, yo estuve hablando con gente que entiende de economía y el dólar de 23 no va a pasar. Ese fue el diagnóstico de la Carrió, ¿verdad? Y bueno, después que Macri pierde las PASOs, realmente después la economía se fue. Nosotros hicimos un pedido, el bloque nuestro hace un pedido, porque eso sí fue inmoral. El tema del crédito del Fondo Monetario Internacional fue absolutamente inmoral. Absolutamente inmoral. Porque esas políticas públicas construyeron la pobreza y la indigencia que hoy la Argentina tiene. Eso es absolutamente inmoral. Absolutamente inmoral. Y dejaron en indefensión al Estado Nacional y a los estados provinciales. Esto pasó en la etapa anterior. ¿A ustedes no quieren analizar eso? O sea que nosotros vamos a sostener esas políticas públicas que ya fracasaron. Entonces, ¿cómo tiene que ver la situación que había dejado el gobierno de Macri con la actual? Obviamente que no tenemos la varita mágica. ¿Verdad? Y sobre el llovido mojado, viene la pandemia, viene una emergencia de carácter mundial, no afecta a la economía argentina solamente, sino a la economía mundial, a la economía europea, a la economía americana. La economía americana cayó de una forma estrepitosa, la economía europea cayó de una forma estrepitosa, la economía brasileña lo mismo, o sea, una crisis que tiene prácticamente a nivel mundial, ¿verdad? Y obviamente que en esa crisis no es fácil resolver la situación heredada. Y vino haciendo el gobierno, obviamente, tomando medidas de emergencia, como son las medidas que corresponden a una situación de emergencia, como es el caso del IFE, o como el caso de la ATP, o como el caso del congelamiento de las tarifas, y como es el caso de destinar el esfuerzo que se tiene a
a la emergencia. Y acá también está un tema que es central. Ya que tanto habló de la provincia de Formosa el senador Lustó, la provincia de Formosa no tiene deuda y no tiene déficit, como otras provincias, pues tienen una administración responsable. No tiene deuda, no tiene déficit. Y destinó el 50% de su masa salarial a la emergencia. Por eso la compra de las ambulancias, del equipamiento, de los insumos. Tenemos un hospital de alta complejidad, monovalente, que lo equipó, el edificio lo hizo el gobierno de Cristina, ¿verdad? Y lo equipó el gobierno provincial. No existe en el país un hospital como ese. Pero esa parte no sale en la televisión, ¿verdad? Porque sabemos cómo se manejan algunos medios. Tampoco sale el hospital de alta complejidad, tampoco sale la red que tenemos de hospitales en toda la provincia. Y bueno, porque también el tema del sistema acá, decimos, bueno, obtención, aplicación de los recursos, jurisdicción y competencia. Está, obviamente, la jurisdicción nacional, las jurisdicciones provinciales, y también está el tema del presupuesto nacional. Y allí en el presupuesto nacional también actúa como un esquema dinamizador de las economías regionales si se aplica como corresponde. Acá tenemos 6 recursos centrales. Para el IVA, en primer lugar es el IVA, ¿verdad? Que grava todo. Después también tenemos las contribuciones patronales, que es al sistema previsional. Que le damos un sistema provisional que está quebrado directamente y el Fondo de Garantía Sustentable se desplomó directamente, desde el 65, ahora está creciendo, ahora ya creció casi 5.000 millones, ¿verdad? Pero se desplomó directamente el sistema provisional. Después tenemos el sistema de ganancias, esa es otra parte, ese es el tercero. Después está los derechos de importación, de exportación que le corresponde al Gobierno Nacional. Después el impuesto a las transacciones comerciales que hicimos por única vez, el impuesto al cheque. Después el impuesto a los combustibles. Bueno, y después otros temas. Bueno, esos son los recursos que nosotros tenemos. Y en el presupuesto nacional se ven las políticas públicas que hacen también al crecimiento económico si se aplica como corresponde y si se da cumplimiento. Ahora, ¿por qué el Gobierno Nacional no fue cumpliendo en forma sucesiva con los presupuestos? Fíjense el caso de las provincias del norte, hermanos. Paralizaron el NEA, el gasoducto del NEA, que es un tema de desarrollo importantísimo para 6 provincias, con una ejecución de obra del 80%. Se paralizó eso. Fíjense las posibilidades que hubiesen sido para las provincias el haber terminado el gasoducto del NEA por parte del Gobierno Nacional, no de paralizarlo como lo hizo, y paralizaron otras obras que son centrales. 80% de ejecución la paralizaron. Paralizaron en nuestra provincia, paralizaron el Hospital de Medicina Nuclear para la lucha contra el cáncer. 80% de ejecución. Paralizaron viviendas, ¿verdad? Paralizaron rutas, paralizaron agua potable, paralizaron esquema de energía eléctrica, esquema de comunicaciones. En todo el país se paralizó el esquema de inversión. ¿Por qué se paralizó? Estoy solamente analizando. Porque fracasó el plan económico y estaba haciendo agua por todas partes. El plan económico fue un desastre y estaba haciendo agua por todas partes. Entonces, ¿qué pasó acá? Viene, por supuesto, la alianza Trump, Bolsonaro, Macri. ¿Qué hacía Macri? Tenía que hablar mal de Venezuela, ¿verdad? Y vieron usted que tenía que hablar mal de Venezuela y con eso él le decía a Trump, mira, yo soy el tipo que habla mal de Venezuela. Y estoy en contra de la integración y estoy haciendo todo para que caerte bien. Y por supuesto que nosotros estamos pidiendo la investigación de ese crédito irresponsable, porque eso afecta duramente a la nación y a las provincias. Eso fue un acuerdo político y fue la campaña política más cara de la historia argentina. Nos salió 44.000 millones de dólares la campaña de Macri y le salió a la República Argentina. Esto hay que decirlo. Ahora, ¿por qué se violentó directamente todas las cláusulas del Fondo Monetario Internacional? No se cumplió. No se cumplió las cláusulas del Fondo Monetario Internacional.
Ahora, cuando uno va a pedir un crédito, yo me voy a pedir, no le voy a dar la interrupción porque que se la aguanta, así como ya me aguanto las cosas. Entonces, no le da la interrupción. cuando uno va a pedir un crédito, yo me voy a pedir un crédito. Una vez me acuerdo que me fui a pedir un crédito al Banco Nación. Primero me pidieron quién era mi hermano, después mi mamá, mi papá, mi tatarabuelo. Después me dijeron, bueno, tenés que traer una firma de garante. Después tenés que traer 4 firmas de garante. Y después, ¿sabes? Bueno, y después te dicen cómo vas a pagar. Así era el sistema bancario argentino, ¿verdad? Y lo mismo hace el Fondo Monetario Internacional. Ahora, acá se violaron cláusulas. Eso fue una inmoralidad. La primera cláusula que se violó es no pasar por el Congreso. La segunda cláusula que se violó es no, de acuerdo a lo que indica la Ley de Administración Financiera, la Ley de Administración Financiera, que tiene que pasar por el Banco Central. ¿Por qué tiene que pasar por el Banco Central? Porque el Banco Central tiene que explicar si es la factibilidad de la devolución del crédito. ¿Y en qué está basado eso? En el comercio exterior. En el comercio exterior. En el comercio exterior dice, bueno, ¿cuál es la balanza comercial de la República Argentina? ¿Cuál es el crecimiento de la República Argentina? ¿Cuál es la recaudación de la República Argentina? Todo esto hace factible un crédito. Bueno, la Argentina tenía la factibilidad de un crédito de 15.000, pero con muy buena letra de 20.000, pero no de 57.000 millones de dólares. Y encima, obviamente, la gran irresponsabilidad dice, nosotros en 4 años lo vamos a devolver. Esto está pasando hoy en la República Argentina. No es pasado. Esto está pasando hoy. El primer año hay que devolver 6.000 millones, 5.700 y monedas, 6.000 millones. El segundo año la firma de Macri está ahí, y el ministro de Economía de Macri. 18.000 millones de dólares. El tercer año, 17.000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar la República Argentina para pagar 57.000 millones de dólares en 4 años? Esta es la inmoralidad y la irracionalidad que llenó de pobreza y de indigencia a la República Argentina. Porque el Estado Nacional, los estados provinciales, tienen objetivos, como ser la educación, la salud, ¿verdad? La justicia, la seguridad. Y cuando tenemos un Estado Nacional que hace un desastre de la economía, lo primero que hace es paraliza la inversión, que es el pacto que se hace en el presupuesto nacional. Nosotros hacemos un pacto, por eso estamos acá. Y acá veo que hay senadores que van a votar en contra del pedido de sus gobernadores. Está la Cámara que representa a los gobernadores. Entonces, el gobernador de Jujuy, ¿verdad?, que sin el Estado Nacional no vive. El gobernador de Mendoza, que sin el Estado Nacional no vive, porque tiene un déficit terrible y porque se han endeudado en forma irresponsable. El de Corrientes también, tienen todos problemas financieros. Ellos sí se firman, queremos este tratado, necesitamos este tratado. Y vienen los senadores acá y le votan en contra. Le votan en contra porque dice, bueno, es porque los gobernadores quieren subir. Es una cosa que no tiene nombre esto que están haciendo, no tiene nombre. O sea, esta es la oposición por la oposición. Entonces, obviamente, las consecuencias de una administración irrazonable, ¿verdad?, irracional, corrupta, como fuera la administración, pero una administración corrupta, falsificando datos, llenaron de deuda a la República Argentina. ¿Quién paga esto? Se lo dije a Pichetto acá. Me dice, Pichetto, vos tenés la teoría que todo huele. No, el plan económico ya fracasó. El plan económico de Macri fracasó cuando le echó a Prat Gay. Fracasó cuando trató de mantenerlo en la campaña para tratar de ganar las elecciones mintiéndole al pueblo argentino. Se le desplomó el crédito internacional, se fue al Fondo Monetario Internacional. Falsificaron los datos. Eso sí, ahí hay responsabilidad. Ahí hay responsabilidad. ¿Quiénes fueron los que falsificaron los datos? Tenemos que saber eso. Y tenemos que decirle, pero acá no hay solamente, acá hay complicidad, obviamente. Hay gente del Fondo Monetario Internacional que estuvo en esta maniobra. Ni hablar del presidente Macri y ni de hablar de los cómplices miserables que acompañaron este endeudamiento argentino. Como dice el senador Lustó, unos miserables que dejaron postrado a la República Argentina. Fíjense ustedes que nosotros lo primero que tuvimos que hacer es resolver el problema del endeudamiento externo. No es el caso de su provincia. ¿Por qué su provincia está como está? Porque está correctamente. ¿Usted cuando fue gobernadora, usted gastaba más de lo que tenía o estaba correctamente administrada? La provincia de Formosa, la provincia de Santiago. ¿Por qué? Me acuerdo que nos ofrecieron 1.000 millones de dólares. Nos fuimos acá al hotel que estábamos, en el hotel Saboya, se hizo el encuentro con los gobernadores y la provincia de Formosa le ofrecía 1.000 millones de dólares para gastar. No, ¿sabe para qué era? Para evadir la responsabilidad del Estado de lo que tiene que cumplir en su presupuesto nacional.
¿Qué dijo el gobernador de la provincia de Formosa? Lo dijo ahí. Yo gano en pesos, yo no me endeudo en dólares. Y uno de los gobernadores le dice, Gildo, tenés que hacer el esfuerzo, le dice, porque tenemos que generar empleo. Y el dólar está a 16 y tenemos reserva. Le dice, no, pero la economía está totalmente endeble, le dice Gildo. Yo en dólares no me voy a endeudar, ¿verdad? Y fíjense cómo está ese gobernador ahí. Tienen, alguna definición tiene, está totalmente postrado. Le postró a su provincia. Y fíjense ustedes el desastre que hicieron que la gobernadora Estrella, que decían que era la encuesta una semana antes, ¿quién es la gobernadora Estrella? La provincia de Buenos Aires. Tiene una mejor imagen. Otra encuesta, la encuesta dice qué cosa, y la encuesta pierde por 14 puntos, quiere decir que el pueblo de la provincia de Buenos Aires no estaba muy conforme, ¿verdad? Y Macri pierde por 14 puntos. Y entonces obviamente que comenzaron a acelerar el tema del crédito, y bueno, lo que hicieron con esa plata no tiene nombre. Acá dijo el miembro informante, 89.000 millones fue el drenaje de divisas en el tiempo de Macri, lo dice el Banco Central. 89.000 millones. ¿Tienen idea lo que es 89.000 millones de dólares? 1.000 millones de dólares es un camino de Formosa a la capital, 1.000 kilómetros, 1 millón por kilómetro sale. Pero fíjense, teníamos que haber tenido todo pavimentado el país. Nosotros en la provincia de Formosa hicimos 1.400 escuelas. 1.400 escuelas con el gobierno anterior. Ahora, por supuesto, está todo paralizado. Todo, no se puede hacer nada. Y ahora vienen acá a decir cómo tenemos que administrar. Le estoy escuchando. Bueno, al principio, ¿qué tuvimos que hacer? Arreglar 117.000 millones de dólares que nos dejaron para arreglar. Y a los 6 meses estaba preguntando a Nainó por qué no arreglaron todavía la deuda externa, sin tener en cuenta el tema del Fondo Monetario Internacional. Esa irresponsabilidad es inmoral. Esa es inmoralidad. Y eso es ser cómplice del desastre que hoy tenemos en la República Argentina, haber administrado como le administraron en el Estado y haber violado los estatutos del Fondo Monetario Internacional y las leyes argentinas para obtener un gobierno para salvar un resultado electoral. Y hoy estamos pagando las consecuencias de ese desastre. Pero ahora ya están listos para volver. Ahora ya está la misma campaña mediática, como si fuese que le puso a Macri en el gobierno, con los mismos trolls, la misma agencia de publicidad, los mismos medios, todos. Hablan de la moralidad, Y bueno, este es el país que tenemos hoy. Entonces, bueno, obviamente que, ¿qué hace el gobierno? Hace un encuentro con los gobernadores. Y dice, señores, tenemos que arreglar esto. Porque hay provincias argentinas, ¿verdad?, que no pueden pagar su caja de jubilaciones. Porque en esas cajas de jubilaciones hay algunos que ganan más que el presidente y más que cualquiera, ¿verdad? Porque han hecho un desastre de su sistema previsional. Y ese es el problema de la mala administración. Entonces empezamos de vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Administración responsable. Ahora, el gobernador de Jujuy, que es jefe de uno de los partidos políticos, también el ex gobernador de Mendoza, que ahora es diputado, que dejó su provincia quebrada, que también está ahora hablando de la responsabilidad, ¿por qué firman estos pactos? ¿Por qué será que firman estos pactos? ¿Verdad? Porque tienen problemas, primero con la emergencia y con los recursos. Entonces acá hay un trato entre la nación y las provincias. El primer trato es decir, bueno, señores, hay que controlar el tema del endeudamiento. No se puede tomar más endeudamiento en dólares. No se puede hacer lo que se hizo en el gobierno de Macri. Meta deuda. A ver, ¿quién va a pagar? Mengueche. Total, después renegociamos la deuda. Pagamos el interés y ya está. Semejante grado de irresponsabilidad. Eso es inmoral. Y bueno, ¿y después cómo sigue este pacto? Y este pacto después sigue diciendo, bueno, tenemos que hacer convenios para ver cómo hacer para arreglar el tema de las cajas, para ver cómo hacemos para arreglar el tema de la recaudación. Y nosotros nuevamente venimos acá a acompañar el pacto que firman sus gobernadores porque han hecho un desastre de su administración. Y por eso estamos como Estado y por eso hay pobreza, indigencia y niños que se mueren en la República Argentina por la irresponsabilidad que tuvieron en la administración del gobierno de Macri. Por eso estamos hoy acá. Por más que se ría la senadora de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando estaba Macri, ¿verdad?, abandonó todo el sistema nacional como buen porteño y le importó 3 pitos: la salud, la educación, la justicia y el desarrollo de las economías regionales, dándole una plata que no le correspondía. Así que por eso nosotros, presidente, vamos a acompañar afirmativamente este pacto tratando de arreglar mínimamente el desastre que nos dejaron. Gracias, presidente.
Gracias, senador. Silencio, por favor. Corresponde votar